Un poco el tema era este, ¿no? Han pasado más de 4 años desde que se fundó la PA, se han conseguido muchas pequeñas y grandes victorias, se ha conseguido una fuerte movilización, una ILP que ha sido una enorme movilización, pero finalmente el poder político no ha estado a la altura, ¿no? A la altura de las circunstancias, no ha escuchado el clamor popular y la ILP, que se puede considerar un éxito por muchas cosas, porque hemos generado pues muchas nuevas plataformas, el movimiento ha crecido muchísimo, hemos tejido alianzas con otros colectivos, hemos hecho un grandísimo debate, hemos hecho que mucha gente afectada que tenía miedo o vergüenza gracias al debate de la ILP se haya acercado a las PAS. Entonces, se han generado muchas cosas buenas a partir de la ILP, y esas cosas dependían de nosotros y nosotros no nos hemos fallado, ¿no? Pero luego ya lo sabíamos, que había una mayoría parlamentaria que tiene una relación de dependencia con los bancos y, por tanto, antes de empezar la ILP ya sabíamos que lo más probable es que no aprobaran esas medidas, porque aquí quien manda en este país, desgraciadamente, es la banca y por eso estamos como estamos, ¿no? Entonces ya sabíamos que no iba a ser fácil aprobar la ILP. Y, a pesar de eso, por un momento casi pareció posible, porque realmente la presión llegó a ser tan grande que luego tuvieron que empezar esa campaña de criminalización, de intentar llamarlos terroristas, porque ya no sabían cómo desviar la atención, ¿no? Que igualmente creo poder decir que les ha salido mal, ¿no? Porque de hecho no han seguido por esa línea y ahora han optado por la censura, como se comentaba antes, ¿no? Por intentar silenciarnos, porque llamarnos terroristas no ha colado, básicamente, y la gente no se lo ha creído. La gente ya nos conoce desde hace mucho tiempo y más bien lo que ha hecho es retratar su talla moral, ¿no? y la bajeza de sus acusaciones. Entonces llegamos a ese punto, ¿no? Llegamos al momento en que las plataformas están fuertes, ya hay más de 160 plataformas en todo el estado y estamos consiguiendo además cada vez parar más desahucios y más daciones en pago. De hecho, no hemos cambiado la ley, pero en realidad casi todo el mundo que llega a nuestra PA, de una manera o de otra, estamos resolviendo el caso, ¿no? En la mayoría de los casos. El problema es toda la gente que todavía no llega hasta nosotros, ¿no? Toda la gente que por desinformación, por miedo, por vergüenza, pues mucha gente todavía queda fuera, ¿no? Pero la gente que llega a las PAS, de una manera o de otra, como mínimo encuentra el apoyo y encuentra la manera de luchar para conseguir lo que se proponga, ¿no? Con el tema de la vivienda y con el tema de la deuda. Entonces, nosotros ahora, pues evidentemente, seguimos con nuestro trabajo cotidiano, o sea, porque siempre además lo hemos comentado, que nuestra lucha no es opcional, o sea, nosotros no es que decimos, tenemos ganas de movilizarnos, vamos a movilizarnos contra los bancos, no, nuestra lucha empezó desde el primer día por necesidades básicas, porque está la vida de la gente en juego, porque estamos hablando de derechos fundamentales, de vivienda, del derecho a una segunda oportunidad, de que la gente tenga lo mínimo, como es la alimentación, etcétera, cubierto para defender la dignidad y la vida de las personas. Entonces, no nos podemos plantear nuestra lucha, nosotros seguimos haciendo lo que venimos haciendo, seguimos pagando desahucios, seguimos forzando negociaciones con los bancos. De hecho, la presión social que hemos conseguido, quizás todavía no ha cambiado la ley, que por cierto, yo estoy segura que tarde o temprano lo vamos a conseguir. O sea, las medidas de la ILP van a caer por su propio peso, entonces tardaremos más o menos, pero lo vamos a conseguir, no tengo ninguna duda, ¿no? Entonces, eso todavía no lo hemos conseguido, pero como decía, por ejemplo, frente a los bancos hemos conseguido una capacidad de negociación que ni siquiera muchas administraciones tienen. O sea, en Cataluña al menos, no sé aquí, pero antes hablaban antes de una comisión mixta que llamaban y tenían capacidad de negociación. En Cataluña lo que pasa es más bien al contrario, que aunque hayan ayuntamientos que llamen, les dan un portazo en la cara. En cambio, si la plataforma le dice vamos a hablar de este caso, se sientan a negociar, porque saben que si no la vamos a liar. Entonces ya incluso nos tienen miedo prácticamente, ¿no? Y por lo tanto tenemos cada día más capacidad de negociación. Pero claro, tenemos un problema que no es simplemente de negociar caso a caso, tenemos un problema que es general, que es estructural, que es que los bancos siguen mandando en este país, siguen recibiendo dinero público, siguen acumulando miles de pisos vacíos, mientras la población cada vez vive peor, ¿no? Además nos van llegando también otros problemas, ya no solo el de ejecución hipotecaria y el de desahucio, sino, por ejemplo, todas esas estaciones en pago que conseguimos son desahucios no judiciales, porque si el banco no quiere hacer alquiler, que algunos hacen, pero otros no quieren hacer porque no quieren gestionar alquileres, y la administración si no les obliga a hacerlo, entonces una dación en pago, si no hay alquiler, se convierte en desahucio, ¿no? Aunque no conste judicialmente. Luego está el tema del alquiler. El alquiler va a más, de hecho ya ha aumentado bastante el porcentaje de alquiler, porque si hay una situación de pobreza generalizada, pues la gente se va al alquiler, además no hay concesión de crédito, toda la gente que ha sufrido una ejecución hipotecaria se va al mercado del alquiler,
Entonces el alquiler está destinado a crecer y a crecer. Y la regulación del alquiler, lejos de mejorarla, la están empeorando. O sea, están criminalizando aún más al inquilino, han reducido, hace poco ya que se ha aprobado la reforma, han pasado de 5 a 3 años la duración de un contrato, que para alguien que quiera hacer una vida estable a largo plazo, formar una familia y tener tu casa, pues el alquiler te están diciendo que no es tu opción, porque solo dura 3 años el contrato, sin límites a los precios, te pueden echar sin causa justificada, etcétera, etcétera. El desalojo es todavía muchísimo más rápido y sin derechos que en el caso de la ejecución hipotecaria, con lo cual, digamos, en el tema de vivienda vamos a tener faena para rato, digamos, ¿no? Pero un poco es, bueno, pero ¿cómo hacemos prioridades? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuáles son los puntos en común con las otras plataformas, ¿no? Ahora hay como un poco esas preguntas que en Valencia salieron bastante. Y empezó un debate que no se cerró y que no creo que haya que cerrarlo de forma apresurada, ¿no? O sea, es un debate suficientemente importante para que lo vayamos haciendo, lo vayamos experimentando en la práctica cotidiana y vayamos viendo por dónde tenemos que ir, ¿no? Y qué queremos priorizar. Otra cosa también que se comentó es el debate de Valencia fue más centrado en qué momento nos encontramos, después de la ley del PP, del final de la ILP y los scratches, ¿no? Hacia dónde queremos ir, cuáles son las líneas de actuación. Lo de Asturias, sobre todo esta especie de convivencias de la PA que se han organizado, que los compañeros de Asturias no sé si saben dónde se han metido, en organizar unas jornadas de 3 días con un montón de gente de las PA, ¿no? Entonces, pero creo que es muy bonito y muy necesario, una especie de campo de verano de las plataformas, donde hablar también más de temas organizativos, porque el problema de los encuentros estatales es que tenemos tantas cosas que contarnos, porque nuestra realidad cotidiana es tan intensa y hacemos tantas cosas, tanto a nivel de movimiento como a nivel de negociación con los bancos, como con las administraciones. O sea, hay tanto de qué hablar que un día solo es nada, ¿no? Necesitamos más tiempo. Entonces, te digo, hacemos una jornada de 3 días donde también podamos estar más relajadas y relajados, donde podamos tener momentos más distendidos, donde podamos hablar temas organizativos, por ejemplo, ¿no? Cómo queremos mejorar la organización a nivel estatal, ¿no? Entonces, por eso el tema de Asturias se quería centrar más en esos temas. Pero bueno, tampoco creo que ahí tenga que resolverse todo. Iremos haciendo camino, iremos pensando sobre la marcha. Pero bueno, de los temas así que fueron saliendo, está el tema este, ¿no? La ley del Partido Popular no resuelve el tema, se ha introducido, pues ha convertido en ley decretos que ya conocíamos, el de guindos, la moratoria de desahucios, que sirven solo para unos pocos casos, que aplazan el problema, no lo resuelven. Bueno, lo que ya conocíamos. En realidad, la ley del Partido Popular lo que hace es darle más tiempo a los bancos para que sigan ejecutando, desahuciando y quitándose los pisos de encima, traspasándolos al banco malo. Entonces, esa ley no nos resuelve para nada la situación, no resuelve la situación a la gente afectada, con lo cual nosotros tenemos que seguir, pero la vía jurídica tiene alguna posibilidad más de la que tenía antes. O sea, tenemos una novedad importante, es la sentencia europea, que ha dado más margen a los jueces, ¿no? Que igualmente no va a ser la solución, eso también tiene que estar claro, no hay que poner expectativas en que la vía judicial sea la solución, porque la sentencia europea le ha dado más margen a los jueces, pero siendo una cuestión de interpretación. Entonces también es la lotería de el juez que te toque, que interprete la ley de una manera o de otra, pero como mínimo ahora se pueden presentar escritos, se puede intentar, pues eso, anular cláusulas abusivas e incluso la nulidad del procedimiento según el juez que te toque, puedes ganar tiempo y el hecho de que haya más margen de actuación en la vía judicial, lo que nos da una vez más es más poder de negociación con el banco. O sea, si el banco sabe que ahora podemos molestarle más en la vía judicial, tendremos más capacidad de negociación con el banco, ¿no? Aunque cuidado también con el tema este jurídico, porque es que el Partido Popular no para. Y después de esa ley, de hecho, hoy se ha aprobado en el BOE y mañana entra en vigor otra reforma, que van metiendo pequeñas reformas, que es que han reducido la cantidad que tiene que depositar alguien que quiera participar en la subasta de una vivienda. Del 20% que se tenía que consignar antes del valor de tasación, lo han reducido al 5%. Entonces, eso va a facilitar que vuelvan a haber más subasteros, fondos buitre, por ejemplo, cada vez más, y estos no se lo tienen que quedar por el 70%, estos se lo tienen que quedar por el valor de la deuda. Entonces, en algunos casos que incluso podía pasar, ¿no? Sobre todo para la gente que ya había pagado más años, que se iba a la ejecución el 70%, incluso podía suponer que le devolvieran algo de dinero, ya han buscado la manera para que los bancos en ningún caso tengan que devolver nada de dinero. Entonces, tenemos que estar muy vigilantes porque estos no paran de maquinar para ir introduciendo las modificaciones que les permitan. O sea, lo que se suponía que era una pequeña mejora, pequeñita, de la ley nueva, que era que subiera al 70%, hoy han aprobado una cosa que ya matiza ese 70%.
y hace ya que, por ejemplo, si el banco presenta otra empresa que supuestamente es un tercero postor, aunque puede ser el mismo banco con otro nombre, porque es suya, puede conseguir ya por menos del 70% esa vivienda, ¿no? Entonces, ellos no van a parar, ellos van a seguir en su línea. Pero nosotros somos cada día más y cada vez estamos mejor organizados. Entonces, como decía, tenemos que seguir con nuestra tarea cotidiana de negociar caso a caso. Cuando se encallen esos casos, no dejar de hacer acciones, porque finalmente todo el poder que estamos teniendo de negociar, de hacer presión a las entidades, a las administraciones, todo eso viene de la movilización en la calle. O sea, que a nadie se le olvide nunca que toda la posibilidad de presión y de negociación que hemos conseguido ha sido porque hemos perdido el miedo y hemos visibilizado el problema y hemos señalado a los responsables, y eso es lo que les duele. Los bancos tienen muchísimo poder, pero tienen un punto débil, que es su imagen, ¿vale? Entonces ahí está el punto débil que las plataformas hemos sabido tocar, y eso no tenemos que dejar de utilizarlo jamás, ¿no? Entonces, tenemos que seguir con la movilización, tenemos que seguir con las negociaciones, podemos utilizar un poco más la vía judicial. La vía judicial no es solo ya la que podamos utilizar en los juzgados, sino que también es la que cada vez más juristas solidarios con las plataformas también se están organizando, y hay una lista estatal de abogados y abogadas que colaboran con las PAS, que están empezando a pensar estrategias colectivas, por ejemplo, para llevar esto más veces a Europa, incluso para plantear la inconstitucionalidad, aunque tampoco tenemos que tener grandes expectativas, ¿no? Porque quieren llevar al Tribunal Constitucional en la nueva ley del Partido Popular, porque claramente es inconstitucional, ¿no? Porque es discriminatoria, bueno, tiene un montón de elementos inconstitucionales, pero el Tribunal Constitucional está muy politizado y la mayoría la ha elegido el Partido Popular, el partido de gobierno, con lo cual no hay que tener grandes expectativas, pero sí que hay una vía para llevar esto al Constitucional, pues también la utilizaremos y llevaremos hasta Europa tantas veces como haga falta, y a Naciones Unidas, o sea, agotaremos como siempre hemos hecho todas las vías, ¿no? Pero bueno, un poco yendo más a eso, a cuáles pueden ser esos temas de movilización, ¿no?, más comunes, como un poco como hizo la ILP, ¿no?, que nos visibilizaba conjuntamente, pues algunas de las reflexiones que han salido y que van saliendo y que se hablaron en Valencia, está por un lado la administración, el Estado, claramente no está a la altura, no escucha a la ciudadanía. Con el tema de la ILP se ha producido ese punto de inflexión. Eso refuerza aún más la legitimidad de la desobediencia civil, ¿no? Entonces, pues quedan ganas de decir. Pues entonces eso, más que nunca, si hay leyes injustas, después de que haya un clamor popular y una ciudadanía movilizada que está exigiendo derechos fundamentales, no solo es un derecho, sino que es un deber desobedecer esas leyes para forzar que cambien, ¿no? Entonces, desobediencia civil ha sido parar los desahucios, ahora los estamos parando sobre todo de otra manera, con negociaciones, pero hay otra desobediencia importante que cada vez tiene más peso, que es la que se ha resumido con el título de obra social, ¿no? Uno de los puntos clarísimos del conflicto, donde se está viendo los privilegios que siguen de las entidades financieras, es que cada vez más la gente en España sufre por el tema de la vivienda, a pesar de que sobran viviendas, de que tenemos como mínimo 3,5 millones de viviendas vacías. Y gran parte de esas viviendas están en manos de los bancos rescatados con nuestro dinero, o directamente del banco malo, que ha sido la iniciativa del gobierno, que ha endeudado al país entero para sacar esas viviendas a los bancos, pagándolas con dinero público, ¿no? Entonces, es absolutamente legítimo exigir que esas viviendas, antes que ofrecérselas a inversores extranjeros, que es lo que están haciendo ahora, primero se destinen a los ciudadanos y ciudadanas que los necesiten. Insisto, no solo a quien haya sufrido una ejecución hipotecaria, sino también a quien no pueda pagar un alquiler abusivo, ¿no? Esos pisos están ahí, estropeándose, y primero tienen que servir para la gente. Es algo de sentido común, de mínimos, de derechos humanos, y por lo tanto, esos pisos, sobre todo los de los bancos nacionalizados y los del banco malo, es que ya son nuestros, es que han sido rescatados con nuestro dinero, por lo tanto hay que exigir que cumplan su función social. Un poco es lo que están haciendo estos decretos de Andalucía, de Navarra, que nadie se equivoca. O sea, son buenas iniciativas parlamentarias porque empiezan un camino, que en realidad no lo resuelve todo, pero empiezan un camino, pero que no es iniciativa de los parlamentos. O sea, lo que están haciendo es, por primera vez, empezar a escuchar a la ciudadanía. O sea, la iniciativa viene de la sociedad civil. Eso es lo que la ciudadanía estamos pidiendo desde hace años. Y lo que debería ser la norma, que es que los parlamentos escuchen a la gente, es la excepción. Entonces la gente se extraña de que el Parlamento andaluz y el navarro empiecen a hacer lo que la gente lleva pidiendo a gritos desde hace años, ¿no? Entonces,
Finalmente, por la gran presión que se está haciendo, nos tenemos que felicitar porque algunos parlamentos se están viendo obligados a hacer decretos que empiezan a poner límites a los bancos, o sea que en realidad no van a resolver el problema de un día para otro, pero empiezan algo muy importante, que es lanzar el mensaje a los bancos de chicos, esto se está acabando, o sea, vamos a poneros límites, si no facilitáis los pisos, los vamos a coger. Pero eso que empiezan a hacer el Parlamento andaluz y el Parlamento navarro, nosotros ya lo venimos haciendo, ¿no? En Cataluña hay 12 edificios ya recuperados, de bancos o del banco malo, e incluso en uno ya se ha conseguido, a partir de la recuperación, de la ocupación, se ha conseguido forzar al Sareb y a Catalunya Caixa que se convierta en 11 alquileres sociales. O sea que desde la sociedad civil, con la autoorganización, sin recursos, estamos consiguiendo más que los parlamentos, porque creo que en Andalucía no llegan a 10, 8 trámites han empezado para expropiar 8 pisos, el uso de 8 pisos. Bueno, pues nosotros en Cataluña ya llevamos 11 alquileres sociales a partir de la obra social, así que de momento vamos ganando, ¿no? Por lo tanto, está claro que esta línea funciona, ¿no? Y que mientras las administraciones no sean suficientemente capaces de tutelar los derechos fundamentales, pues la ciudadanía nos autoorganizaremos para autotutelar nuestros derechos, porque hay vidas en juego y no podemos esperar. Entonces, esa línea de desobediencia civil es útil porque permite dar respuesta al problema, pero además es útil porque mantiene el conflicto abierto, el debate abierto y visibiliza que no nos olvidemos de que hay miles de pisos vacíos en manos equivocadas, ¿no? Y que por lo tanto visibiliza todos esos grandes recursos que se están estropeando mientras la gente se está quedando en la calle. Esa es una de las líneas. Luego está efectivamente el tema de, nos hemos centrado mucho en el ámbito estatal por el tema de que haya una regulación hipotecaria, etcétera, pero todas las administraciones son igualmente responsables. O sea, cualquier administración, desde el pueblo más pequeñito, no puede poner jamás como excusa ni la falta de competencias ni la falta de recursos cuando hay derechos humanos en juego. O sea, toda administración es absolutamente responsable de los derechos de sus ciudadanos y tiene que velar por ellos, como sea. Esa es su obligación primordial. Y lo demás son excusas. Entonces, hay que interpelar con fuerza a esas administraciones, que en la práctica cotidiana lo hemos venido haciendo, pero habrá que subir esa presión a nivel municipal, a nivel autonómico, para que efectivamente esa presión llegue donde tenga que llegar, ¿no? Y exigirles que estén a la altura de las circunstancias. Pues eso, la vía de las negociaciones, que por ejemplo también se está hablando, ¿no? Esas negociaciones colectivas que en muchas PAS ya hemos conseguido interlocutar directamente con las centrales de los bancos, nos estamos organizando en muchos lugares ya por entidades financieras a efectos prácticos, ¿no? Para interlocutar todos juntos con esas centrales. Pues en Valencia también se habló de articular esas negociaciones colectivas y esos grupos, por ejemplo como el de UCI, que es el que está más avanzado a nivel estatal, pues con otras entidades como Bankia, Catalunya Caixa, BBVA, pues también organizar esas negociaciones colectivas en ámbito estatal para tener más fuerza en nuestras negociaciones, ¿no? Y compartir información, recursos, etcétera. Nada, voy acabando, que he dicho que sería breve y me estoy enrollando como siempre. No, ya voy acabando. Me voy acabando, no, que no hay que hacer monólogos. Bueno, como tareas, ¿no? Tenemos unas cuantas, como vengo diciendo. Hay otra también que mucha gente venimos diciendo que nos apetece, que tampoco tenemos que estar en campaña constante. O sea, evidentemente tenemos que estar con acción constante porque no podemos permitirnos otra cosa. Pero que tampoco hay que tener aquella presión de hay que tener una gran campaña siempre en marcha. Hay otro objetivo, quizás menos visible desde fuera, pero igual o más importante, que es consolidar el propio movimiento. Las PAS es un movimiento muy joven que ha crecido muchísimo en muy poco tiempo. Y nos hemos ido organizando básicamente como hemos podido y como la realidad nos iba imponiendo, ¿no? Entonces también, pues eso, hemos nacido como PAS locales, luego nos hemos hecho más o menos coordinaciones autonómicas o por zonas, luego la estatal, hemos ido generando comisiones, unas funcionan más, otras menos, listas de correo que se van superponiendo, entonces ya no sé en cuántas listas de correo estoy. Entonces, esto habrá que ir viendo, ¿no?, cómo lo vamos mejorando, para que además, pues eso, que todo el mundo pueda participar en las grandes decisiones y mejorar en la toma de decisiones colectiva, etcétera. Pues eso también es un reto apasionante, ¿no? Porque las plataformas, más allá de las demandas que tienen, que una de las cosas más hermosas que tienen las plataformas
es que se han convertido en un espacio que va más allá de las demandas o de las campañas. Es un espacio de convivencia, de apoyo mutuo, de solidaridad, de aprendizaje continuo. Entonces, cuidar esos espacios colectivos de convivencia, que son estas plataformas donde cada día nos apoyamos y aprendemos, es también muy importante, ¿no? Incluso la parte, digamos, menos glamurosa. En Cataluña, por ejemplo, que es donde llevamos más tiempo, y hay ya 45 plataformas solo en Cataluña, pues bueno, ya tenemos un poco consolidado el movimiento, tenemos algunas formas de coordinación a nivel catalán, tenemos una reunión mensual de ámbito catalán de todas las plataformas, más o menos estamos organizando la toma de decisiones, pero por ejemplo está pasando algo muy natural, que es que surjan pequeños conflictos de convivencia, o sea, por personalismos, por enemistades personales, por desgaste y cansancio, por discrepancias en formas de hacer las acciones, por muchísimas cosas naturales, ¿no? Que es normal en cualquier organización hecha de personas humanas, siempre pasan cosas, pues están empezando a pasar pequeños conflictos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos pasó que en la plataforma de Barcelona nos empezó a llegar muchas demandas de muchas plataformas de que hiciéramos de árbitros de conflictos locales, cosa que era inasumible para la PA de Barcelona. Entonces, a nivel catalán hemos creado una comisión de mediación, donde hay, por un lado, alguna gente veterana que no está implicada en ninguno de los conflictos, y por otro lado hay gente profesional de la mediación que nos echa una mano con estas mediaciones, ¿no? Pues estamos buscando esas formas que nos sean útiles, que siempre sean buscar el consenso, que mantengan la unidad del movimiento, porque también sabemos que ahí tenemos una clave de nuestro éxito, ¿no? Como se decía antes, se comentaba en la conversación que se tenía antes, que la unión en las plataformas es muy importante, o sea, la capacidad de organización y de consenso que hemos tenido en tan poco tiempo ha asustado muchísimo al poder, porque ha visto que mucha gente de repente se movilizaba sin tener recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, esa unidad es muy importante, y eso no quiere decir que no tengamos todos los debates que tengamos que tener, que discutamos, que tengamos conflictos, o sea, no hay que tapar los conflictos, pero hay que encontrar formas generosas de afrontarlos, aunque eso nos lleve más tiempo y tengamos que dotarnos de mucha paciencia. Y bueno, ya como último elemento, sí que quería reforzar esta idea de que las plataformas, como decía antes, más allá de las campañas, de los objetivos, de las acciones, se están convirtiendo en espacios de convivencia, de aprendizaje, y de alguna manera yo creo que incluso sin querer ser grandilocuente, pero de alguna manera en escuelas de democracia, ¿no? O sea, estamos diciendo que vivimos en una democracia secuestrada, donde el sistema de partidos no funciona claramente, donde hay un bipartidismo que obedece a los bancos y no escucha el clamor ciudadano, y claramente, ¿no? hay un Estado fallido que no responde a los derechos de las personas. Entonces, cambiar eso hará falta que hayan movimientos sociales muy fuertes y muy potentes que fuercen al sistema institucional a escuchar a la ciudadanía, ¿no? Y eso ha pasado en otros momentos de la historia de la humanidad. Esto no es algo nuevo que nos esté pasando ahora, ¿no? Entonces, eso va a ser un proceso largo y que va a tener muchos episodios y donde no va a participar solo la plataforma, sino va a participar pues todo el mundo, ¿no? Pero sí que me parece importante el hecho de pensar de que no estamos solo ante, y esto ya es opinión personal, esto no es una reflexión de la PA, pero comparto una opinión personal para pensar colectivamente. O sea, estamos claramente en una crisis que no es simplemente una estafa hipotecaria, ni es una crisis del tema de la vivienda, ni es un problema siquiera solo de los bancos, ni tampoco solo de los partidos políticos, ¿no? O sea, ha habido un modelo económico basado en el crecimiento constante, pues en un capitalismo salvaje que anteponía la idea de los beneficios por encima de la vida humana y de los derechos básicos, un consumismo atroz. Bueno, ese modelo claramente nos ha llevado a una situación de empobrecimiento masivo, ¿no? Entonces, ese modelo económico estamos viendo que no ha funcionado y que tendremos que encontrar la manera de reorganizar nuestro modelo y nuestras prioridades para realmente que la economía sirva para el bienestar de las personas y no para los beneficios de una minoría. Pero ese modelo económico no es solo un modelo económico. Para tener el poder que ha tenido ese modelo económico, ese poder económico, es porque se ha impulsado una cultura, unos valores muy funcionales a ese modelo económico. Y durante años nos han educado en el individualismo, la desconfianza, la competitividad, el consumismo, que la gente se mira por las propiedades que tiene y no por lo que comparte, o por la capacidad de desear con otras personas, ¿no? Por cosas que no son productivas. Entonces, desaprender eso y aprender otros valores no es una cosa que se haga en 2 días, ¿no? De alguna manera, digamos que nuestro enemigo no solo está fuera de nosotros, sino que también está dentro de nosotros, ¿no? De hecho, le pasa a mucha gente que llega a las plataformas que no sabe ni cómo reaccionar a su problema porque se siente sola, avergonzada, culpabilizada, desconfía de los otros, no quiere que los vecinos se enteren de lo que les está pasando.
Y mucha gente explica, después de pasar por la plataforma, que más allá de si ha resuelto o no su problema de la hipoteca o todavía está luchando o ha conseguido la dación en pago, que ha sido como un renacer, porque ha aprendido otra forma de vivir, otra forma de relacionarse con los demás, y que eso es casi lo más importante, ¿no?, que mucha gente se lleva de su paso por la plataforma, incluso más que la negociación con el banco, ¿no? Entonces estamos en un momento de crisis generalizada más allá del tema hipotecario. Habrá que aprender a organizarse de otra manera, y eso no es una cosa que se delegue en un partido político en las elecciones, eso es una cosa que tenemos que hacer entre todos y aprenderla entre todos, cada uno en su ámbito, en su día a día, ¿no? Y en las plataformas yo al menos estoy haciendo ese aprendizaje constante, porque yo no me quedo fuera de este debate, o sea, a mí me pasa exactamente lo mismo. Y de hecho me sigo emocionando, 4 años después sigo aprendiendo y me sigo emocionando, y espero no dejar de llorar nunca con las experiencias que nos están cambiando cada día de manera brutal, en el mejor de los sentidos de la palabra, ¿no? Y acabar diciendo eso también, que vinculado a esta experiencia hay momentos difíciles, hay momentos duros, porque evidentemente pues, explicamos que la paz sirve y que estamos consiguiendo cosas, pero tampoco hay que ser autocomplacientes. O sea, la situación es difícil, la situación cada día es más dura, cada día hay más paro, los bancos siguen siendo arrogantes, maltratan a la gente. Entonces hay momentos muy duros y muy difíciles, ¿no? Y que a veces pues cuesta ver una luz al final del túnel y ver esperanza, ¿no? Pero yo siempre digo, hay que preguntarse a quién le interesa que nosotros seamos pesimistas, ¿no? Porque también me encuentro con mucha gente del activismo social que dice que no hay nada que hacer, es que la gente no se mueve, es que tendríamos que ser mucha más gente en la calle, es que tal. Es bueno, sí, te puedes fijar en eso, o también te puedes crear otra cosa, que es que no nos han enseñado a creernos que la movilización funcionara y sirviera para algo. Y el poder, a través de los medios de comunicación, de las declaraciones de los políticos, de forma directa o indirecta, constantemente nos están lanzando el mensaje de que no hay alternativa, de que movilizarse no sirve para nada, ¿no? Nos están convenciendo para que seamos pesimistas. ¿Por qué? Hay que preguntarse. Porque al poder le interesa más que a nadie que nosotros seamos pesimistas, que no nos creamos capaces de conseguir cambiar las cosas, ¿no? Entonces hay que impugnar ese pesimismo. Entonces, sin ser ingenuos, sin vivir tampoco en la inocencia, ¿no?, y de ilusiones, hay que luchar cada día para conseguir eso, para conseguir ser optimistas, pero realmente hay que creérselo que esto puede ser de otra manera, porque si no, nunca lo va a ser, ¿no? Depende realmente de nosotros y nosotras. Y yo por eso estoy súper agradecida, porque os aseguro que pasar por aquí, estar con tanta gente como vosotros, es que además estuve la semana pasada en el aniversario de la PA Noia, una pequeña PA catalana, o sea, y cada día ver como más gente se está juntando y ver que está sacando lo mejor de sí misma para que esto sea de otra manera, yo de verdad que estoy súper agradecida y espero que esto dure mucho, porque me está dando la mejor experiencia de mi vida. Muchas gracias.